Saludos gamers, hoy vamos a hablar de Steel Artery Train City Builder, una nueva demo que llegó a Steam este 20 de febrero de 2026. Este título, desarrollado por Soul Age 23 y editado por Critivo, propone algo diferente dentro del género: construir y administrar una ciudad completa sobre un tren en movimiento, en un mundo de fantasía con estética steampunk. Yo tuve la oportunidad de jugar tanto el playtest como la demo, y en este video te voy a contar todo lo que descubrí sobre su propuesta y sus primeras horas de juego. La historia nos lleva a un imperio que alguna vez fue poderoso, pero que ahora está al borde del colapso. Años atrás se creó el legendario tren Steel Police como símbolo de dominio tecnológico y económico, recorriendo provincias y mostrando la grandeza imperial. Sin embargo, con el tesoro vacío y las tierras fragmentadas, el emperador decide revivir este proyecto y te nombra alcalde de esta ciudad sobre rieles, con la misión de devolverle estabilidad y prosperidad al imperio. Todo se desarrolla en un mundo de fantasía con fuerte inspiración steampunk, maquinaria pesada, vapor, estructuras metálicas y un estilo visual en pixel art muy detallado que le da mucha personalidad. Además, la ciudad no está formada por una sola raza, sino por diferentes comunidades como humanos y orcos, al menos en la demo, cada una con sus propias necesidades, cultura y formas de interactuar, lo que añade una capa social interesante a la ambientación. En cuanto a la ambientación, el juego apuesta por un mundo de fantasía con una fuerte identidad steampunk, donde el metal, el vapor y la maquinaria pesada forman parte del día a día. Todo gira alrededor de este enorme tren ciudad que avanza por paisajes variados, reforzando esa sensación de estar construyendo algo vivo en constante movimiento. Visualmente destaca por su pixel art detallado, con edificios, vagones y personajes bien definidos que transmiten mucha personalidad. La combinación de colores, las animaciones y el diseño de cada estructura ayudan a que la ciudad se sienta dinámica, mientras que el entorno mantiene ese tono industrial y fantástico que encaja muy bien con la propuesta. En la jugabilidad es donde el juego realmente se diferencia. Aquí expandes tu ciudad vagón por vagón, construyendo edificios, organizando espacios y equilibrando ingresos y gastos dentro de un espacio bastante limitado. Cada decisión importa porque los ciudadanos son autónomos, trabajan, descansan, cambian de empleo y toman decisiones por su cuenta según sus necesidades. Así que tú no los controlas directamente, solo creas las condiciones para que todo funcione. En la demo únicamente se puede jugar la campaña, aunque el juego también contará con un modo sandbox. Mi recomendación es que hagan el tutorial. Tiene bastante lectura, pero hay puntos clave que necesitas entender para comprender cómo funciona la economía, la logística y el comportamiento de los ciudadanos. Si lo saltas, es muy fácil sentirse perdido en las primeras horas. La demo de Steel Artery ya está disponible en Steam para que la puedan probar. Por ahora el juego no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero se espera que llegue oficialmente en 2026. Además, el juego cuenta con traducción al español, lo cual facilita mucho entender sus sistemas y disfrutar mejor la experiencia. Si te gustan los constructores de ciudades con propuestas diferentes y un enfoque más estratégico, esta demo es una buena oportunidad para probar su concepto y ver si encaja contigo. Quito y noche la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas con Kito y Matsu siempre en el ritmo.